Tenemos a Porfirio Lobo de presidente, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos con él? Porque bueno, para el mundo parece que lo ha aceptado ya, ¿no? Para nosotros definitivamente, independientemente de que se diga que el mundo lo ha aceptado, pero no es cierto. Lo que ha sucedido es que la campaña que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, que fue quien organizó y dirigió el golpe de Estado, ha hecho alrededor del mundo pues la campaña de que en Honduras hay un presidente, y eso no es cierto. Quien está ahí no solo no ganó las elecciones, sino que después del golpe de Estado, que se rompió el orden constitucional, lo que procedía era ir a una Asamblea Nacional Constituyente, como ha sido siempre en Honduras después de todos los golpes de Estado. O sea, en Honduras no es primera vez que se da un golpe de Estado. Y entonces, dentro del guión de los Estados Unidos estaba dar el golpe de Estado y solucionarlo, según ellos, con el proceso electoral de noviembre. O sea, dar el golpe de Estado en junio, solucionarlo con el proceso electoral de noviembre, y entre ese periodo hacer toda una serie de acciones como mediaciones, como diálogos, como acuerdos, para entretener el proceso hasta que se llegase a las elecciones y oxigenar al gobierno golpista, ¿va? Entonces, de esa manera, hoy nosotros lo que seguimos sosteniendo es que el régimen que está en Honduras está en una condición de muchísima debilidad. En primer lugar, está deslegitimado por el pueblo. No es cierto que llegó a votar ni el 30% de la población. Y además de eso, la crisis económica, social y política del país continúa y no han resuelto nada. Y además, este gobierno, si me dicen a mí cómo se sostiene, la cuestión es que se sostiene por el apoyo de los Estados Unidos y por estar sentado en las bayonetas. Como decía Napoleón Bonaparte, con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse en ellas. Entonces no es cierto eso así. Vaya, por ejemplo, estando yo en Po, el compañero de la universidad que organizaba el Festival Latinoamericano nos consiguió varias entrevistas con periodistas de distintos medios del sur. Cuando quisimos conseguirlo con Le Monde, pero no con Le Monde Diplomatique, sino que con Le Monde, el encargado de Latinoamérica lo que dijo es: no, Honduras está fuera de agenda. Ya en Honduras hubo elecciones y ahí todo está resuelto. Y eso definitivamente que no es así. Ahora bien, para nosotros, independientemente de que se diga y se haga eso, no nos extraña, porque el golpe de Estado mismo fue escondido, fue ocultado. Nunca se dijo que era golpe de Estado, siempre se dijo que fue una sucesión pacífica y constitucional. ¿Qué se ha hecho de Zelaya? Pues definitivamente el presidente Zelaya continúa en la República Dominicana, pero independientemente de dónde esté Zelaya y de qué esté haciendo Zelaya, lo que sí es que la resistencia en Honduras continúa fortaleciéndose. Y fortaleciéndose en dos sentidos, porque lo que llaman gobierno de Porfirio Lobo Sosa está entrando permanentemente en crisis, y eso hace que mucha de su gente que antes les apoyaba, hoy más bien esté de acuerdo con la resistencia. Y entonces lo que decía de que independientemente de Zelaya o no, la resistencia continúa en su trabajo de organización, de movilización y de politización del pueblo hondureño. Y hoy más que nunca, cuando esta semana que pasó iniciamos el proceso de consulta ante el pueblo hondureño sobre la necesidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cada persona está firmando un documento, una manifestación soberana para ir a una constituyente, donde declara: yo, fulano de tal, declaro estar de acuerdo con ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pensamos recoger el 30% del padrón electoral en firmas, que eso es algo así como 1.150.000 firmas, y de esa manera pues
estamos unificando a todas las distintas secciones de la resistencia, porque es necesario hacer entender una cosa. En los distintos países, lo que es el sector popular siempre ha estado muy dividido. Lógicamente, los sectores dominantes siempre pasan unificados. Y en el sector popular, lo más grave siempre ha sido la fractura, o sea, esa quiebra entre los movimientos sociales y los movimientos políticos. En el caso hondureño, con el golpe de Estado, hemos logrado la unidad de lo social y de lo político, de los movimientos sociales y de los movimientos políticos. Y en la medida que podamos conservar eso, nosotros tenemos grandes posibilidades de triunfo frente a una constituyente o frente a un proceso electoral en el país. Si se consiguen esas firmas, ¿el gobierno está obligado a convocar esa consulta o no? Bueno, el gobierno no está obligado a hacerlo, mas sin embargo es un golpe político para ellos, porque por ejemplo, este Pepe Lobo estaba diciendo el día de ayer en Honduras que el pueblo hondureño no está interesado en una constituyente, que lo que está interesado es en el problema del empleo y en el problema de la seguridad, y que la campaña por la constituyente va a fracasar. Y más bien con eso lo que hace es hacernos campaña, porque si viene de él, más bien la gente no se lo entiende, no lo apoya. Y de esa manera, pues nosotros sí creemos que vamos a lograr esa cantidad de firmas, y eso nos va a servir hasta para saber cuál es la posición de la gran parte, de la mayoría de la gente en el país. Lo que sí que nos llega aquí es noticias de represalias, de asesinatos de periodistas, de persecución de opositores. Es muy duro ser opositor en estos momentos en Honduras. Se sienten más inseguros, menos... Mira, por ejemplo, las últimas 3 semanas del mes pasado asesinaron 5 campesinos, asesinaron 2 periodistas, asesinaron 3 sindicalistas, asesinaron un maestro. Por ejemplo, al maestro lo fueron a asesinar a la escuela donde él trabajaba, delante de los alumnos y delante de sus compañeros. A una compañera que asesinaron, llegaron, le tocaron la puerta de su casa, ella abrió y le pegaron 2 balazos en la frente. Ahí nomás murió. O sea, eso te indica que es gente que está protegida, que llega a hacer esas cosas y con protección, porque son los mismos cuerpos de seguridad del Estado los que andan haciendo eso. Por otro lado, a los campesinos fueron asesinados en las áreas donde ellos tienen tomada una tierra que era destinada a la reforma agraria y que se la vendieron ilegalmente a unos terratenientes. El sindicalista, por ejemplo, fue asesinado en momentos que venía de hacer unas compras hacia su casa. Él salió de su casa a comprar algo a un negocio, y cuando regresa le metieron 6 balazos en la espalda. Y los matan sencillamente y se van. O sea, nadie los persigue, ni nadie los acusa, ni nadie hace nada. Entonces, claro, el problema está en que en Honduras, en todo este proceso de golpe de Estado, por muertes en las manifestaciones o muertes selectivas, hemos tenido casi 50 y más de 100 asesinados, más de 3.000 personas que han sido, apresadas, una gran cantidad de gente que ha tenido que cambiar de ciudad porque están amenazados. Hay otros que se han ido al exilio, hay otros que aún están presos. O sea, la represión es terrible, y es que hay que entender, el golpe de Estado en Honduras es para fortalecer de parte del imperio de los Estados Unidos su gendarme en Centroamérica. Históricamente, el gendarme de los Estados Unidos en el área ha sido Honduras, y eso lo estaba perdiendo el control en el país. No solamente por parte de las acciones del presidente Zelaya, sino por parte de las acciones de lo que ha sido el movimiento popular hondureño, que somos el mejor articulado de Centroamérica.